Amigos, dicen que el verdadero misterio de César Costa no fue su fama, ni su voz, ni sus suéteres impecables, sino su habilidad para salir limpio de un medio lleno de lodo. Mientras sus colegas de la vieja guardia terminaban en notas rojas o con romances imposibles, él seguía sonriendo, como si la controversia le tuviera miedo. Pero ¿y si no era inocente, sino inteligente? ¿Y si el caballero del rock solo aprendió a esconder el fuego debajo del saco? Hoy vamos a destapar lo que casi nadie dice, desde los pleitos diplomáticos hasta los rumores que Televisa prefirió olvidar. Prepárense, porque aunque César Costa nunca rompió un plato, varios aseguran que dejó caer la vajilla completa. Aquí comienza el top 35 de lo más polémico del hombre más decente del escándalo. Número 1. El pleito elegante con Paul Anka. El rumor más jugoso y más caro de su carrera. Cuando César Costa decidió adaptar al español varios temas del canadiense Paul Anka, el éxito fue inmediato. Pero el detalle es que las canciones no eran tan libres como parecían. Un día, un abogado de Anka tocó la puerta de su casa con una demanda bajo el brazo. Lo que nadie esperaba era que el chico del suéter también era licenciado en Derecho, y le dio vuelta al asunto con puro colmillo. En vez de disculparse, le explicó al representante que sus versiones habían hecho ganar más dinero a Anka en América Latina. Dicho y hecho, el canadiense se retractó y terminó dándole la mano. Claro, las malas lenguas dicen que la reconciliación fue pura pose, porque años después Anka empezó a usar arreglos sospechosamente parecidos a los de Costa. No hubo pleito público, pero quedó claro que el caballero también sabía jugar con guantes de seda y garras escondidas. Número 2. La enemistad que nunca aceptó con Enrique Guzmán. Si alguien le sacaba canas a César, era Enrique Guzmán. Dos ídolos, un mismo público y cero paciencia. Guzmán era el rebelde del rock, Costa, el niño modelo. En público se saludaban, en privado se ignoraban. Se dice que Enrique se burlaba de su voz limpia y su imagen de seminarista, mientras César respondía con su arma más letal, el silencio. Años después, sin levantar la voz, declaró que Guzmán era una de las 4 personas que más daño le habían hecho. Y eso, viniendo de él, dolió más que cualquier grito. El choque nunca se resolvió del todo. Los fans aún discuten quién fue el verdadero rey del rock mexicano, pero los viejos del medio lo saben, aquella rivalidad fue más seria de lo que el público imaginó. Dos egos en traje de etiqueta. Número 3. El roce incómodo con Enrique Bunbury. Este fue el choque de generaciones que nadie vio venir. En un programa de televisión, César pidió el micrófono para improvisar, y Bunbury lo miró con cara de ¿qué hace este señor en mi escenario? El silencio se volvió tensión pura. Las cámaras captaron la escena, Costa sonriendo con elegancia, Bunbury con un gesto que olía a ego. Nadie gritó, nadie insultó, pero en ese cruce de miradas se sintió el choque de dos mundos. El clásico de suéter contra el vampiro del rock español. Las redes hicieron el resto. Bunbury le faltó al respeto, decían unos, Costa quiso robar cámara, decían otros. Sea como sea, el veterano le ganó con experiencia. Una sonrisa falsa y una frase cortés valen más que 1000 desplantes. Y sí, en ese programa, el caballero del rock se comió al rebelde, con cubiertos de plata. Y si apenas vamos en el número 3 y ya descubrimos que el niño bien tenía más veneno del que aparentaba, imagínate lo que viene. Así que antes de que se te pase, suscríbete, activa la campanita y déjame un comentario, tú de que te ameras, del rebelde Guzmán o del caballero Costa. Número 4. El chisme eterno con Angélica María. El rumor que jamás se confirmó, pero que todo México dio por hecho. En los 60, César Costa y Angélica María eran la pareja dorada del cine juvenil. Grababan juntos, viajaban juntos y hasta las revistas los presentaban como los novios del rock. Ambos negaron cualquier romance, pero los cronistas juraban que entre miradas, risas y giras, había algo más. Que si se quedaban solos en el camerino, que si las escenas románticas duraban más de lo planeado, pura coincidencia, claro. El mito creció tanto que hasta hoy, cada vez que alguien menciona a Angélica, el nombre de César aparece en la misma oración. Y aunque ninguno confirmó nada, ambos supieron aprovechar el rumor, ella reforzó su imagen de diva dulce, y él la de caballero irresistible. En el fondo, los dos ganaron, sin decir una sola palabra. Número 5. El día que Rebeca de Alba lo hizo enojar. Pocos han logrado hacerlo perder la calma, pero Rebeca de Alba casi lo consigue. Durante una entrevista, la conductora soltó una frase con veneno fino, algunas figuras del pasado viven de sus glorias.
El comentario no decía nombre, pero las cámaras estaban frente a César Costa. Él sonrió, pero la mirada lo delató. Dicen los técnicos del foro que al terminar el corte, se acercó y le dijo en voz baja, el pasado también paga tu nómina, jovencita. Y listo, una frase, una sonrisa y el set entero en silencio. Nunca se confirmó oficialmente, pero después de ese día, Rebeca evitó volver a entrevistarlo. Y no porque le guardara rencor, sino porque nadie quiere repetir un round con un caballero que pelea con cortesía, pero no olvida. Número 6. El papá soltero que perdió la paciencia. En televisión todo parece perfecto, pero detrás de cámaras las sonrisas a veces duran menos que un comercial. Y sí, hasta el caballero del rock tenía su lado de carácter fuerte. Durante las grabaciones de Papá Soltero, varios técnicos contaron que César Costa podía pasar del zen a la furia en segundos cuando las cosas no salían. Dicen que no gritaba, no era su estilo, pero que su forma de reprender dolía más. Esas pausas largas, esa mirada que mataba y esa frase lapidaria de vamos otra vez, pero bien hecho. Nadie lo desafiaba, y no por miedo, sino porque sabían que su perfeccionismo era casi una religión. Una vez, cuentan que un actor joven quiso improvisar un chiste fuera del guión, y César, sin levantar la voz, dijo, eso funcionará, cuando tú pagues la producción. El foro entero se quedó callado. Era su manera elegante de poner orden sin romper el papel de papá ejemplar. Así, con tono dulce y autoridad camuflada, demostraba que detrás del suéter había más fuego del que aparentaba. Número 7. El rumor de las actrices demasiado cómodas. Durante las temporadas más exitosas de Papá Soltero, circularon rumores de que el ambiente en el set era tan familiar que algunas actrices invitadas se sentían demasiado en confianza con el protagonista. No hubo fotos ni pruebas, pero más de un técnico soltó la carcajada cuando se mencionaba el camerino de César. Se decía que tenía un magnetismo distinto, ni agresivo ni coqueto, sino ese encanto pausado que confundía a las mujeres entre admiración y atracción. Varias actrices jóvenes confesaron, años después, que grabar con él era una experiencia rara, te trataba con respeto absoluto, pero con una mirada que lo decía todo. Por supuesto, nada pasó a mayores, pero en los pasillos de Televisa se hablaba de eso con tono divertido. Algunos lo llamaban el caballero de las tentaciones, porque lograba enamorar sin tocar y dejar pensando sin decir nada. Lo cierto es que Papá Soltero no solo crió hijos en pantalla, también rompió más de un corazón fuera de ella. Número 8. El pleito silencioso con Televisa. Pocos lo saben, pero César Costa no siempre estuvo en buenos términos con la empresa que lo hizo estrella. Al final de los 90, cuando quiso tomar control creativo de sus proyectos, Televisa le cerró la puerta. Querían que siguiera siendo el papá perfecto, mientras él buscaba papeles distintos, más adultos, más retadores. Cuentan que pidió dirigir o producir su propio programa, pero la empresa le respondió con evasivas. Algunos productores incluso lo tacharon de difícil, un adjetivo que en el idioma Televisa significa no hace todo lo que le decimos. El resultado, un distanciamiento elegante, pero real. César, con la elegancia que lo caracteriza, nunca habló mal de la televisora, pero dejó de aparecer en sus proyectos por un tiempo. Su ausencia fue su protesta. En un medio lleno de gritos y demandas, él aplicó la venganza silenciosa, desaparecer hasta que lo extrañaran. Y vaya que lo hicieron. Número 9. El funeral digital que lo hizo viral. El 2023 fue el año en que Internet decidió matarlo. Un canal de YouTube subió un video con el título Adiós al caballero del rock mexicano, acompañado de fotos en blanco y negro, música triste y cero verificación. En pocas horas, el rumor se extendió por todo el país. Hasta los grupos de Facebook de exalumnos de secundaria lo daban por muerto. Pero el verdadero César Costa estaba vivo y desayunando tranquilamente. Cuando los mensajes de pésame comenzaron a llover, decidió responder a su manera, grabó un video diciendo estoy bien, pero qué gusto saber que me extrañan. Lo dijo con una sonrisa tan sarcástica que se volvió viral. El público lo celebró. En lugar de enojarse, se burló de su propia muerte y ganó más seguidores. Desde entonces, cada vez que alguien difunde una noticia falsa sobre su salud, los fans comentan, tranquilos, el suéter sigue vivo. Lo enterraron varias veces, y en todas resucitó con humor. Número 10. El escándalo que Televisa quiso evitar. Este fue uno de los rumores más escondidos de su carrera. En los 90, Papá Soltero era el programa familiar por excelencia, pero detrás de la sonrisa blanca, algunos ejecutivos temían un golpe de reputación.
Se decía que una publicación de espectáculos tenía información incómoda sobre uno de los protagonistas, y que César, preocupado por el efecto que eso tendría en su imagen, intervino personalmente. Nunca se supo qué tipo de información era, pero el chisme dice que Televisa pagó para que no saliera. No se trataba de nada criminal ni escandaloso, simplemente algo que podía romper la ilusión del padre perfecto. Algunos creen que se trataba de un romance fuera del matrimonio, otros dicen que era una disputa legal por derechos de autor. Lo curioso es que el artículo jamás se publicó, y el periodista en cuestión terminó trabajando en otro medio semanas después. ¿Coincidencia o jugada maestra? Nadie lo sabe. Pero desde entonces, los rumores sobre cómo César Costa limpiaba su imagen antes de que se ensuciara empezaron a cobrar fuerza. Porque en el espectáculo, a veces no es lo que haces, sino lo que logras ocultar. Número 11. El amor imposible con Angélica María. De todos sus supuestos romances, este es el más legendario. La prensa de los 60 vivía de esa historia, César Costa y Angélica María, la novia de México, compartiendo películas, programas y giras. Eran la pareja perfecta, o eso parecía. Se rumoraba que su química traspasaba la pantalla. Que en los ensayos se reían más de lo necesario, que las escenas románticas terminaban con sonrisas que no estaban en el guión. Nadie los vio besarse fuera del set, pero tampoco nadie los vio discutir. Demasiada armonía para ser solo trabajo, decían los reporteros. Ambos negaron todo con elegancia, pero los veteranos de los estudios Churubusco todavía lo cuentan en voz baja, ahí hubo algo, pero lo cuidaron como si fuera secreto de Estado. Lo cierto es que, real o no, ese rumor los consolidó como la dupla dorada del cine juvenil. Y aunque pasaron los años, cada vez que los mencionan juntos, el público suspira, y se pregunta qué habría pasado si se hubieran atrevido a confirmarlo. Número 12. La esposa que prefirió el silencio. César Costa se casó con Gilda González, una mujer discreta que ha sido su compañera por décadas. Nunca dio entrevistas, nunca buscó cámaras, y tal vez por eso el matrimonio sobrevivió en un medio donde todos terminan divorciados. Pero precisamente esa reserva fue lo que levantó sospechas. Durante los años más mediáticos de papá soltero, más de un periodista intentó averiguar si su matrimonio era tan perfecto como su imagen. Algunos decían que dormían en casas separadas por cuestiones laborales, otros que su relación era más diplomática que romántica. Lo que sí está claro es que Gilda siempre lo defendió. Y según allegados, entre ellos existía un pacto de oro: yo no pregunto, tú no explicas. No por desconfianza, sino por respeto. Una fórmula tan elegante como peligrosa, porque cuando el silencio es mutuo, el rumor hace fiesta. Sea como sea, esa discreción los mantuvo juntos, y a la prensa intrigada hasta hoy. Número 13. La socialité que lo perseguía en secreto. Este rumor es de los que se contaban con susurros en el Pedregal. Según varias fuentes de sociedad, una conocida socialité mexicana, casada y con apellido de abolengo, tenía una fijación curiosa con César Costa. Cada año le mandaba una caja con vino, chocolates y una nota firmada solo con una inicial. Nunca se reveló el nombre de la mujer, pero los que trabajaban en su casa aseguran que ella lo admiraba desde joven y que su marido nunca supo de esos regalos. Dicen que un año incluso se atrevió a mandarle un reloj grabado con las iniciales S y un mensaje que decía: para que recuerdes que el tiempo no pasa para ti. ¿Exageración? Tal vez. Pero quienes conocen al cantante afirman que sí recibió varios obsequios anónimos y que, aunque los agradecía, nunca los devolvía. Elegancia o curiosidad, quién sabe. Lo único cierto es que ni el caballero del rock se salvó del amor prohibido con perfume caro. Número 14. El coqueteo discreto con una conductora famosa. A mediados de los 90, cuando ya era un ícono de televisión, César coincidió varias veces con una conductora rubia y muy popular en eventos de beneficencia. Los fotógrafos los captaron conversando más de la cuenta, y las revistas empezaron a especular. Ambos lo negaron, pero los rumores crecieron cuando ella apareció como invitada especial en un programa donde él participaba. La química era evidente: risas, miradas y esa tensión que las cámaras siempre saben detectar. Al día siguiente, los titulares hablaban del romance inesperado entre dos figuras elegantes de la tele mexicana. El tema se apagó tan rápido como surgió, pero en los pasillos se decía que sí hubo una amistad entrañable. Y como buen caballero, Costa jamás comentó nada. Ni negó ni confirmó. Solo se limitó a sonreír cuando le preguntaban, lo cual en su caso siempre fue sinónimo de: ya dije todo sin decir nada. Número 15.
el rumor de infidelidad elegante. Este chisme es de los que corrieron como pólvora en los 90, justo cuando Papá Soltero estaba en su punto más alto. Una revista de farándula insinuó que César Costa no era tan soltero como decía y que tenía una relación extramarital con una mujer de su equipo de producción. No dieron nombres, pero las pistas eran claras. Ella era mucho más joven, discreta y trabajaba detrás de cámaras. Dicen que se les veía saliendo del foro con demasiada sincronía y que el rumor llegó hasta oídos de Hilda, su esposa. Pero, fiel a su estilo, ella jamás dijo nada. Televisa, por su parte, hizo lo que mejor sabe hacer, controlar el daño. Se le prohibió a la prensa entrar al set y el tema desapareció misteriosamente de las portadas. Nadie fue despedido, nadie habló, y el matrimonio siguió en pie. Pero entre los trabajadores de la televisora quedó la frase que aún se repite en tono de broma: César Costa no engaña, solo ensaya sentimientos. Número 16, el perfeccionista que desesperaba al elenco. En Televisa lo decían sin miedo. Trabajar con César Costa era un privilegio y una prueba de paciencia. Exigía puntualidad, disciplina y ensayos casi militares. Si una escena no salía como la había visualizado, no se movía del foro hasta que quedara perfecta. Los actores jóvenes lo respetaban, pero también lo temían. Una actriz invitada confesó años después que se sentía en un examen cada vez que hablaba con él. Los directores lo adoraban porque nunca improvisaba, pero los productores sufrían con su perfeccionismo. Algunos técnicos aseguraban que llegaba antes que todos, revisaba la iluminación y corregía textos del guión. Si veía algo fuera de lugar, lo acomodaba sin decir palabra. Y aunque nunca gritó, su silencio era una sentencia. Cuando César callaba, todos entendían que algo estaba mal. Número 17, la bronca congelada con Alberto Vázquez. Entre los mitos del rock mexicano, uno de los más sabrosos es el pique entre César Costa y Alberto Vázquez. Competían por el mismo público, por las mismas películas y hasta por las mismas fans. Alberto era el rebelde de voz rasposa, César, el príncipe de suéter planchado. Durante años, los comparaban en todo: ventas, taquilla, popularidad. En una entrevista, Vázquez soltó que Costa era tan correcto que aburría, y aunque César nunca respondió directamente, dejó de asistir a los eventos donde coincidían. El rumor más fuerte dice que en una entrega de premios en los 70, Alberto intentó saludarlo y César apenas le dio la mano sin mirarlo. Fue su versión del golpe bajo, educado, pero demoledor. Desde entonces, nunca volvieron a compartir escenario. Número 18, el pleito disfrazado de elegancia con un periodista. A finales de los 80, un columnista de espectáculos publicó que César Costa era más marca que artista. La nota insinuaba que vivía de su imagen, no de su talento. Lejos de quedarse callado, César lo invitó a su programa de radio para aclarar el tema en vivo. El periodista aceptó pensando que sería una charla amable, pero Costa lo arrinconó con preguntas que sonaban educadas, pero tenían filo. Le pidió que explicara qué entendía por marca, le preguntó si había leído sus discos y le recitó de memoria su trayectoria. El periodista salió del foro con sonrisa nerviosa y nunca volvió a escribir sobre él. Lo curioso es que en público César fue todo cortesía, pero la lección fue clara: el caballero no necesita gritar para humillar. Número 19, el rumor de la censura interna en Televisa. Durante su etapa más fuerte, se decía que César Costa tenía tanta influencia dentro de Televisa que podía vetar a quien lo incomodara. No hay pruebas, pero más de un actor juraba que después de discutir con él, simplemente dejaban de recibir llamadas de producción. Algunos decían que no era él directamente, sino su gente. Otros aseguraban que bastaba con que César dijera "ese no encaja" para que el nombre desapareciera de la lista. Una práctica común en la empresa, pero que en su caso siempre se disfrazaba de reajuste de elenco. Un productor veterano contó que Costa tenía acceso a los despachos grandes, algo que pocos artistas lograban. No necesitaba gritar para imponer, dijo. Solo cruzaba los brazos y te convencía con una mirada. Número 20, la vez que abandonó una entrevista sin avisar. Aunque era conocido por su paciencia, hubo un día en que se le acabó. Durante una entrevista de radio en vivo, el conductor empezó a hacerle preguntas sobre su vida privada y sus amores del pasado. César sonrió al principio, pero cuando el locutor insistió con el tema de Angélica María, simplemente se levantó y se fue. No dijo palabra, no hizo drama. Se quitó los audífonos, saludó con la mano y salió del estudio.
El programa se quedó en silencio durante varios segundos hasta que el conductor intentó fingir que había terminado el bloque. Esa escena se volvió leyenda en la industria. No por el enojo, sino por la frialdad con la que lo hizo. A partir de entonces, todos sabían la regla no escrita, a César Costa se le pregunta lo que él quiere contestar. Número 21. El rumor del favoritismo político. A mediados de los 70, cuando muchos artistas buscaban acercarse al poder, se decía que César Costa tenía amistades bien colocadas en ciertos despachos del gobierno. No en plan de corrupción, sino de conveniencia elegante. Un rumor aseguraba que un político de alto rango lo invitaba a todos los eventos culturales y le abría puertas para proyectos que otros artistas ni soñaban. Gracias a eso, logró grabar discos con apoyo estatal, presentarse en eventos oficiales y obtener patrocinios sin mover un dedo. Nunca se comprobó nada, pero el hecho de que su carrera sobreviviera a varias crisis del entretenimiento mexicano dejó pensando a más de uno. En un país donde los artistas desaparecen con cada sexenio, Costa seguía ahí, sonriente, con un suéter nuevo y la misma serenidad de siempre. Número 22. El retiro que nadie entendió. A finales de los 90, justo cuando Papá Soltero seguía fresco en la memoria del público, César Costa se desapareció sin previo aviso. No hubo comunicado, ni gira de despedida, ni escándalo. Simplemente dejó de aparecer. Las revistas de farándula inventaron mil teorías, que estaba enfermo, que se había peleado con Televisa, que quería dedicarse a la política o que lo habían vetado. Nada confirmado. Lo único cierto fue que se alejó justo cuando todos esperaban su siguiente paso. Años después, explicó que necesitaba tiempo personal, pero dentro del medio se comentó que hubo un conflicto con un ejecutivo poderoso, y que prefirió dar un paso atrás antes que ceder control de su imagen. En otras palabras, se retiró antes de dejar que lo manipularan. Número 23. El ejecutivo que lo quiso poner en su lugar. Uno de los mitos más comentados en los pasillos de San Ángel cuenta que un alto mando de Televisa quiso bajarle los humos a César Costa, creyendo que ya estaba pasado de moda. Durante una junta, el directivo habría dicho en tono burlón, ya nadie se acuerda de Papá Soltero. Según testigos, César no levantó la voz ni se ofendió. Solo esperó a que terminara la reunión, se acercó al ejecutivo y le dijo, si nadie se acuerda, ¿por qué seguimos hablando de eso? Luego se dio media vuelta y se fue. Días después, el directivo fue reasignado a otro proyecto, y Costa continuó con sus compromisos sin una sola mancha. Nadie lo confirmó, pero el mensaje fue claro, el hombre de los suéteres sabía defender su legado sin despeinarse. Número 24. La mano invisible en su reputación. Durante los años 2000, cuando muchas estrellas del pasado se quejaban de haber sido olvidadas, César Costa seguía siendo intocable en la prensa. Ni chismes, ni críticas duras, ni notas maliciosas. Eso levantó sospechas entre los periodistas jóvenes. Algunos afirmaban que tenía una persona encargada de filtrar y revisar lo que se publicaba sobre él. Que cada vez que un medio planeaba una nota polémica, misteriosamente el tema desaparecía. Otros decían que era pura buena voluntad de los editores, que lo respetaban por su trayectoria. Lo cierto es que, en un ambiente donde todos terminan con al menos un escándalo público, César Costa parecía inmune. Tal vez fue suerte, tal vez estrategia, o tal vez una gestión impecable de relaciones públicas. Pero entre los veteranos del espectáculo, la frase se hizo popular, César no necesita abogado, tiene reputación blindada. Número 25. El mito de su perfección física. Una de las curiosidades más extrañas sobre César Costa es que siempre fue conocido por su imagen impecable. Cabello sin canas, piel cuidada, sonrisa intacta. Algunos decían que tenía el pacto del suéter, nunca envejecer frente a cámara. A lo largo de los años, corrieron rumores de que se hacía pequeños retoques, pero él jamás lo confirmó. Lo más probable es que su disciplina y rutina de ejercicio fueran la clave. Sin embargo, hay quienes aseguran que tenía un estilista personal que viajaba con él para mantenerlo idéntico en cada aparición pública. Incluso hubo una historia absurda, pero muy contada, sobre un comercial que tuvo que regrabarse porque el reflejo del lente mostraba una arruga que él no quería dejar. Lo cierto es que su obsesión con la imagen fue real. Y si eso es vanidad o profesionalismo, depende de quién lo cuente. Número 26. La superstición del suéter de la suerte. Entre los músicos de su generación, todos sabían que César Costa tenía un ritual antes de cada presentación. Siempre llevaba un suéter gris claro que, según él, le traía buena fortuna.
Era el mismo con el que grabó su primer éxito, y desde entonces no salía de gira sin él. Si el suéter no aparecía, se suspendía la grabación. Hubo una ocasión en que el vestuarista lo mandó a lavar sin avisar y César se negó a grabar hasta que lo trajeran de vuelta. Los técnicos se rieron, pero él estaba serio. Decía que si salía al escenario sin ese suéter, algo malo podía pasar. Lo curioso es que, cuando se perdió definitivamente en los 90, nunca volvió a usar ese tono de gris. Desde entonces cambió su estilo a colores más oscuros. Coincidencia o superstición, quién sabe, pero nunca volvió a repetir el mismo éxito con otro suéter. Número 27, el camerino con reglas de oro. César Costa podía ser amable con todos, pero en su camerino las cosas se hacían a su manera. Su equipo tenía una lista de reglas no negociables: no luces fluorescentes, no humo, no perfumes fuertes y, sobre todo, nada de entrar sin tocar. Pedía siempre una jarra de agua tibia, miel de abeja pura, y una toalla blanca doblada a la mitad exacta. Si algo no estaba en orden, no hacía berrinche, pero su expresión lo decía todo. Se rumoraba que Televisa tenía personal especializado solo para montar el camerino de Costa, porque no toleraba improvisaciones. Un productor que trabajó con él en los 80 contó que una vez, un asistente cambió el orden de las sillas y César se dio cuenta en segundos. No dijo nada, solo las volvió a su lugar, con calma. Su perfeccionismo era tan preciso que parecía parte de un ritual escénico. Número 28. El miedo secreto a los aviones. Aunque viajó por todo el mundo, se dice que César Costa tenía pánico a volar. Lo disimulaba bien, pero sus asistentes sabían que cada vuelo era un pequeño drama. Pedía asiento junto a la salida de emergencia y nunca abordaba sin su cadena religiosa en la mano. En una gira por Sudamérica, el avión sufrió turbulencias y, según testigos, él se levantó, se quitó los audífonos y dijo: "Si este vuelo no se compone", cantó el himno nacional. Todos rieron, pero el susto fue real. Por eso, en sus últimos años de carrera, redujo sus viajes al mínimo. Prefería giras por carretera o grabar dentro del país. Decía que así controlaba el destino, aunque en realidad era miedo disfrazado de logística. Número 29. La manía de no compartir micrófono. César Costa jamás compartía micrófono con nadie. Ni en televisión, ni en shows, ni en entrevistas. Su equipo cargaba con el suyo propio, calibrado a su voz y con filtro de espuma personalizado. Si no estaba disponible, prefería retrasar la grabación. Los compañeros lo veían como una excentricidad, pero él decía que era cuestión de higiene y calidad. En los 90, un invitado a un programa de variedades trató de acercarle el micrófono para bromear, y César esquivó el gesto con una sonrisa tensa. A partir de ahí, se volvió chiste entre músicos: el que toque el micrófono de Costa, canta misa el domingo. Nunca se supo si era manía o alergia, pero quedó claro que su voz era sagrada, y su micrófono, intocable. Número 30. El desayuno que nadie podía cambiar. Una de las costumbres más conocidas de César Costa era su desayuno inamovible. Todas las mañanas, durante décadas, comía papaya, café negro y 2 piezas de pan integral. Nada más. Si tenía entrevistas, giras o eventos, pedía exactamente lo mismo. Una anécdota cuenta que en una gira por Monterrey, el hotel no tenía papaya fresca y él canceló su desayuno hasta conseguirla. Su representante tuvo que mandar comprar una entera al mercado. "No puedo empezar el día sin eso", dijo. Algunos lo tomaban como capricho, otros como disciplina. Pero todos sabían que si no desayunaba su ritual exacto, el día empezaba torcido. Era su manera de controlar el caos del mundo, empezar cada mañana igual, aunque el resto cambiara. Número 31. Su obsesión por los relojes. César Costa tiene una colección de relojes que casi podría ser museo. No por ostentoso, sino por detallista. En cada etapa importante de su vida compró uno nuevo. Tenía relojes suizos, antiguos, de cuerda manual, y hasta uno que perteneció a un actor de la época de oro. Dicen que no usaba el reloj solo por elegancia, sino por disciplina. Siempre llegaba 15 minutos antes a cualquier cita y se molestaba cuando alguien llegaba tarde. Si una entrevista empezaba después de la hora pactada, decía: "El tiempo es lo único que no se repone, y ustedes lo están gastando". Una vez, un reportero lo esperó 20 minutos y le reclamó. César solo respondió: "La diferencia entre tú y yo es que yo llegué a tiempo". Nadie volvió a cuestionarlo. Número 32. El gusto secreto por los autos clásicos.
Fuera del escenario, uno de sus placeres era coleccionar autos antiguos. En su garaje llegó a tener varios modelos de los 50 y 60, todos restaurados personalmente. Le gustaba lavar los coches él mismo, con música de fondo y sin cámaras. Los vecinos lo veían cada domingo sacando brillo a un convertible rojo con la misma paciencia con la que ensayaba canciones. Tenía un Volkswagen antiguo, un Thunderbird y un Chevy azul que usaba solo para pasear con su esposa. Algunos decían que su amor por los autos era casi simbólico, mientras sus colegas cambiaban de pareja cada año, él cambiaba de coche solo cuando encontraba uno que lo hacía feliz. Número 33. La frase que desarmaba a los curiosos. En entrevistas, cuando le preguntaban sobre su vida privada, César Costa tenía una respuesta de oro. En lugar de enojarse o evadir, decía con una sonrisa, soy un hombre muy aburrido, y por eso sigo libre de escándalos. Esa frase se volvió su escudo. La repetía tantas veces que los reporteros ya sabían que después de eso no había nada más que sacar. Pero lo hacía con tanta elegancia que no sonaba grosero, sonaba definitivo. Sin embargo, los más viejos del medio sabían que esa línea era puro teatro. Porque, como todos los ídolos, su vida tuvo capítulos intensos. Solo que César no los contaba, los archivaba. Y esa diferencia fue lo que lo mantuvo intocable. Número 34. El humor negro que pocos conocieron. A pesar de su imagen seria, tenía un humor filoso que solo mostraba en confianza. Le gustaba burlarse de sí mismo y de la fama exagerada que lo rodeaba. Cuando alguien le decía que era un ejemplo para todos, contestaba, sí, un ejemplo de lo que pasa si te portas demasiado bien. Entre amigos solía bromear sobre su fama de eterno suéter, si un día me ven en camiseta, preocúpense, algo muy grave pasó. También contaba chistes de su época de rockero y de cómo las mamás lo preferían porque no daba miedo. Ese sentido del humor, elegante pero picante, era su manera de seguir vigente. Nunca necesitó sarcasmo cruel, pero sabía lanzar una línea que te dejaba pensando. Y por eso, incluso sus bromas parecían lecciones. Número 35. La ironía de seguir siendo el único sin escándalos. A sus más de 80 años, César Costa sigue siendo el sobreviviente sin mancha de su generación. Todos los demás tuvieron escándalos, pleitos, romances mediáticos o caídas públicas. Él, nada. Cada tanto, Internet lo manda con San Pedro, lo revive, lo homenajea o lo critica por ser demasiado correcto, pero nunca logra ensuciarlo. En un mundo donde el morbo vende más que el talento, su mayor polémica fue mantenerse limpio. Y aunque él se burla del tema, hay una frase que lo define perfectamente, según los que lo conocen, César no necesitó pecar para ser interesante. Tal vez esa sea su verdadera rareza, o su truco más grande. Y bueno, mis Herbert Lovers del escándalo. Después de todo esto, la pregunta sigue viva. ¿César Costa fue el único santo del rock mexicano o simplemente el más listo para borrar las huellas? Porque una cosa es no meterse en broncas y otra muy distinta es saber salir sin que te vean. Cuéntame en los comentarios qué piensas. ¿Héroe del autocontrol o genio del disfraz elegante? Y si te quedaste picado con este top, ya sabes, suscríbete, activa la campanita y deja el emoji que mejor resuma lo que te provocó esta historia. Aquí en Tutoriales Herberín, los escándalos no se inventan, se destapan con estilo. Adiós.